Buen día, es un verdadero gusto contar el día de hoy con unos invitados muy especiales, haberlos podido congregar aquí para conversar sobre lo que ha sido Sonidos Nómadas, un recorrido digital por el sureste de Siberia, que con este capítulo digamos que llega a su fin, pero es un fin, como bien lo señala el título del capítulo, es un fin que en este, digamos, nomadismo digital en el cual nos encontramos ahora, plantea también nuevas posibilidades y nuevas maneras, digamos, de expandir el conocimiento. De este modo, hemos invitado el día de hoy al profesor Mauricio Martínez. Él es investigador de artes escenas de Asia, profesor de estudios asiáticos, es fundador y director del proyecto de enciclopedias virtuales La Ruta de la Seda.org, productor de programas radiales especializados en las artes escénicas de Asia y pues sin duda en muchos sentidos un punto de referencia para las personas que hemos empezado a investigar temas de Asia, ya que él es uno de los especialistas más importantes quizás de América Latina en estudios de Asia. Es un verdadero gusto tener aquí a Mauricio, de verdad muchas gracias por haber asistido. Hola Icaro, pues muchas gracias por la invitación, especialmente de ti, que te conozco hace muchos años y que diriges ese proyecto tan interesante de Sonidos Nómadas. Por otro lado, bueno, contamos también con Lucas Ariza, arquitecto de la Universidad de Sevilla, tiene una maestría en arquitectura de la Universidad de los Andes, donde trabaja como profesor de cátedra y es editor de la revista de DEARQ. Su libro El Temple de la Arquitectura, publicado por Ediciones Uniandes, es una investigación que plantea relaciones profundas y no por ello siempre evidentes entre la danza, el cuerpo y la arquitectura. Lucas, mil gracias por estar aquí. Sé que pues, tu aporte es muy valioso en esta conversación, sin duda alguna. Y Caro, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta conversación que va a ser parte del último capítulo de esta exposición tan potente y tan interesante que nos regaláis y que nos permitís ver pausadamente y a nuestro ritmo, digamos. Así que es para mí un gustazo estar aquí contigo y con el resto de los compañeros de hoy. Por otro lado, tenemos también hoy a Jorge, más conocido como Coque Gamboa. Koke se formó en fotografía en la Universidad de Waseda en Tokio, Japón, y en técnicas fotográficas de la Escuela Javier Sandoval en Bogotá. Ha recibido premios entre los que se encuentran el Grand Prix Gramado, el Premio Cannes, el Premio FIAP. En el ámbito académico se ha desempeñado por más de 15 años como educador en varias universidades del país y durante los últimos años ha acompañado y registrado procedimientos ancestrales de los mamus de la Sierra Nevada de Santa Marta para la sanación del planeta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a Jimena, al Centro Cultural, a Ícaro, a todos y gracias por invitarme a participar, a opinar acerca de estos proyectos digitales que hoy en día pues toman la rienda absoluta en todos los campos y más aún en campos de cultura. Bueno, y por último, eh, es un verdadero gusto también contar hoy con Jimena Guerrero, artista y diseñadora, para quien el material textil ha sido una fuente inagotable de inspiración. Realizó la maestría en artes plásticas, electrónicas y del tiempo de esta misma universidad y allí desarrolló el proyecto Performance Multimedial Liso Estriado Liso, gestora cultural, editora web y directora del Centro Cultural de la Universidad de los Andes, una persona que hace posible muchas, digamos, hace posible la agenda cultural de la Universidad de los Andes, lo cual es, pues, digamos, una labor muy, muy valiosa. Mil gracias también, Jimena, de verdad, por estar aquí.
y por compartirnos pues sobre lo que ha sido Sonidos Nómadas. Y me gustaría en realidad empezar pues contigo, que digamos eres la persona que ha estado coordinando también toda la producción de este proyecto. Y pues queríamos preguntarte, queríamos que nos contaras el día de hoy realmente cuál ha sido la recepción, por un lado, de Sonidos Nómadas en la comunidad, lo que se, digamos, se ha podido indagar a partir de las distintas encuestas y digamos, del flujo en las redes donde se ha publicado, pero por otra parte también que nos cuentes cómo se ha ido organizando esa información en las plataformas de la universidad y cuál es la proyección que tiene todo este material, digamos, de aquí en adelante. Gracias, Ícaro, por la invitación. Mauricio, Coque, Lucas, bienvenidos, todos muy, muy amigos de esta casa. Y bueno, quisiera contarles que el Festival de Músicas del Mundo lanza por primera vez el ciclo de Sonidos Nómadas, el cual busca traer grupos con características étnicas, tribales, que hagan parte muy fuerte de esta representación de todas las músicas del mundo. Este festival ha estado vinculado en sus dos ediciones anteriores a los mercados internacionales, a WOMEX, a FIMPRO en México, a Circular en Medellín. Y todo esto es un tejido para empezar a mapear desde la universidad todos estos contextos y estas geografías y poderlas documentar. Nos interesa mucho que esta información que recibimos de primera mano de los artistas quede documentada en un lugar. Entonces el ciclo de Sonidos Nómadas constituye un especial en donde se diseñaron 16 capítulos, los cuales se presentaron cada semana, y hoy, que es el final, van a quedar en un repositorio. Este repositorio da cuenta de toda la investigación, pero además de todo el intercambio de conocimiento, de toda la simbología, de la cosmovisión, de las imágenes que están asociadas a esta región. Y este va a ser un camino que pues desde hace mucho tiempo hemos querido tener, y es alojar estos contenidos en un sitio que permita volver a estos temas y que siempre sean temas vivos de investigación, de conexión, que sea una plataforma en la que los artistas y el público se puedan conectar independiente a la información que esté allí, que se puedan generar nuevas relaciones, nuevos contextos. Esto realmente constituye una divulgación de las artes, pero con un contenido que propende también por la formación del público que nos visita. Entonces les voy a mostrar rápidamente el sitio web que hemos diseñado y les vamos a dejar la dirección aquí para que puedan visitarlo. El sitio Sonidos Nómadas, un recorrido digital por el suroeste de Siberia, estará alojada en la página de eventos de la universidad. Aquí les dejamos la dirección. Está dividido en 5 grandes capítulos. El primero presenta todo el recorrido como tal, toda la serie de lanzamientos que hicimos durante 2 semanas. En la segunda está la exposición de Nicolás Pernot y su tema es Siberia, como la perla de Siberia, se llama el lago Baikal. Y tenemos los contenidos también que están asociados a este recorrido, dividido por diferentes herramientas. Entonces tenemos los videos, los instrumentos y los créditos, que es un capítulo muy importante porque aquí encontramos todas las direcciones asociadas a las personas que intervinieron y hicieron parte de este proyecto. Las instituciones también están aquí consignadas. Tenemos la descripción de Ícaro, la curaduría, el itinerario de viaje, los diferentes capítulos, y esto se presenta de una manera como un blog que va desarrollando cada capítulo, los textos, también las grabaciones hechas en los conciertos, las entrevistas,
los álbumes que tienen, por ejemplo, los grupos, aquí está el grupo Humhurtú, también los sonidos de los instrumentos, ¿no? Y el desarrollo, la historia de cada uno. Y finalmente tenemos una galería fotográfica de todo el evento que cierra este primer recorrido. Los otros capítulos lo que muestran es de manera particular las herramientas con las cuales se usaron para contar estas historias. Entonces tenemos aquí el menú de capítulos y el acceso directamente a estos contenidos. También tenemos la exposición, si alguien quiere entrar solamente y recorrer la exposición y enterarse de este tema. Y digamos que esto es un poco lo que empieza a construir este sitio, y claro, podemos ir vinculando muchas más investigaciones y muchas más propuestas, interlocutores que estén asociados a este sitio. Entonces los invitamos a visitarlo y les dejamos la dirección aquí abajo. Apreciada Jimena, yo quería aprovechar la oportunidad de que estamos reunidos y preguntarte, pues, bueno, tú has tenido un interés como artista en el tejido y has desarrollado obras que incorporan varios lenguajes. Quería preguntarte de qué manera esto se interrelaciona con tu práctica como gestora cultural, digamos, con esa práctica de generar lo que es pues toda la agenda cultural de la universidad y este tipo de proyectos que a mi modo de ver pues también son como otra manera de tejer. Quisiera pues saber de qué modo, digamos, se vinculan estas dos experiencias que son tan presentes en tu vida. Sí, Caro, para mí la gestión cultural tiene unas analogías muy fuertes con el tejido. Incluso todas estas palabras que finalmente se vuelven una metáfora del trabajo en red, de la construcción colectiva a partir de aportar desde diferentes campos, es construir, y eso es el tejido. El tejido es entrelazar, es interconectar, y creo que permite en este campo, por ejemplo, de lo digital, y en este ejercicio que estamos haciendo, construir diálogos desde diferentes plataformas para que todas queden alojadas en un sitio desde diferentes lógicas, desde diferentes discursos, pero esto hace que finalmente sea una construcción colectiva, y por lo tanto pues va a ser apropiada y ojalá utilizada de esta manera, ¿no? Que sea un vínculo donde muchos puedan tener la opción de ir allí porque sienten también que su aporte está pues bien representado, y creo que sí, eso es tejer, es unir, es conectar, es traer desde diferentes fronteras, desde diferentes ángulos, ¿no? Pero la analogía está, siempre ha estado en el trabajo, y creo que la agenda cultural representa un tejido y una amalgama eh, hecha por muchos, desde muchos campos y desde muchas expresiones, y hoy en día tenemos estos sitios que son transversales a todas las áreas, y finalmente pues constituyen un gran campo para explorar diferentes temas. Bueno, pues apreciado Mauricio, me gustaría preguntarte en qué punto sientes que de pronto se entretejen sonidos nómadas, el recorrido digital y la experiencia, digamos, y todo el proyecto que tú has estado desarrollando desde hace varios años desde la plataforma de rutasdelaceda.org. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el proyecto y quizás en qué puntos se entretejen con sonidos nómadas? Bueno, empiezo por contar que he sido muy afortunado al haber sido invitado en varias ocasiones a 4 países muy interesantes de Asia. Empecé por India, luego estuve en China, luego fue Japón, luego Corea del Sur, y luego se repitieron viajes de investigación con invitaciones por entidades gubernamentales.
Algo que me ocurrió con ese proceso que no tenía yo planeado, saltar de un país a otro, fue que empecé a romper esos imaginarios que se arman a través de la enseñanza de la geografía y de las fronteras políticas. Y empecé a entender desde el primer viaje que fue a India y desde un viaje de vacaciones que hice desde India a Uzbekistán, sobre las relaciones tan importantes en toda la historia. Parte de esa historia de relaciones es lo que se llaman las rutas de la seda, pero desde mucho antes de lo que se define como rutas de seda, pues ya existían migraciones y contactos. Desde hace rato yo, cuando dicto clases, empiezo por decirle a los estudiantes que Asia no existe, porque la frontera es una creación desde Occidente, de hace más de 2000 años, y esa división está acompañada desafortunadamente de ideas equivocadas sobre Asia, sobre exotismo, sobre lo que comen, sobre lo que visten, y está acompañado también de términos que parecen tener, o no parecen, sino que tienen una concentración mucho más europea, son muy eurocentristas, como por ejemplo modernidad. Si algo le parece a lo moderno occidental, se acepta como moderno, pero si no, entonces se le llama milenario, tradicional, antiguo, primitivo incluso, y cada cultura tiene derecho a armar su propia modernidad, ¿no? A partir del momento en que empiezo a enseñar, me encuentro con la dificultad de los materiales, que ahora son un poquito más abundantes, pero cuando yo empecé no había prácticamente nada, o muy poquito, muy difícil de conseguir en español. Y eso me motivó a empezar una página web sobre mis temas, mis cursos, pero luego al ver que tenían visitantes de diferentes países, decidí convertirlo, ese proyecto, en una enciclopedia web. Y empecé por Japón, estuve en Kioto, en un centro maravilloso en las montañas de Kioto durante un año, empezando la enciclopedia web de artes escénicas de Japón. Luego recibí invitación de Corea y empecé la enciclopedia de Corea. Esas son las dos más grandes, y las dos pequeñitas que no, pues que necesito dedicarles más tiempo, para de alguna forma que se acerquen al contenido de las otras, son las de India y la de China. Todo esto estaba cobijado bajo una dirección web que es rutadeseda.org. Como su nombre lo indica, la idea, que todavía no he realmente desarrollado, aunque cada enciclopedia tiene, sobre todo la de India y Japón, tiene un contenido que va creciendo bastante, es encadenarlas, conectarlas y demostrar las influencias entre uno y otra. ¿Qué relación tendría esto con Sonidos Nómadas? Pues que es parte de ese gran rompecabezas de la cultura que, aunque no me gusta hablar de Asia como un continente aparte, pero de toda esa gran riqueza, mostrar esa gran riqueza que es que se encuentra en las culturas de Asia. Entonces, que si encuentro relación con tus proyectos, por supuesto que encuentro relación con la intención de mostrar, divulgar, difundir esas relaciones. Por mi interés en las rutas de la seda, por ejemplo, me gusta muchísimo hablar de las rutas de los instrumentos musicales, de las rutas de los estilos de teatro, ¿no? Los teatros de máscaras. Existe en Japón, por ejemplo, algo que se llama el teatro no, que tiene más de 600 años de historia, que utiliza máscaras, y esto tiene raíces en algo que se llama Gigaku, que ya desapareció de Japón, pero que existen colecciones de máscaras en varios lugares, templos y otros lugares de la época, y estoy hablando siglos VII, VIII, IX, hasta más o menos siglo XIII, XIV, y solo viendo las máscaras se ve la relación tan impresionante
de las culturas, porque allí hay máscaras provenientes desde Persia, por ejemplo, lo que es hoy Irán, Irak, también del Asia Central, de India, de China, por supuesto, de Corea, por supuesto, y los argumentos de las obras que quedaron plasmadas en escritos, aunque no sobrevivieron, las representaciones pues también demuestran una conexión tremenda. Y Siberia ahí juega un papel importante, por supuesto. La riqueza de los pueblos nómadas de la Siberia y del Asia Central alimentaron fuertemente a China, a Corea y finalmente a Japón también. Muchos de los instrumentos musicales llegados hasta Japón por esas rutas de influencias culturales provienen no de China necesariamente, sino de los pueblos nómadas, y allí Siberia entonces jugaría un papel muy importante en armar o en seguir tratando de armar esas rutas de influencia. Bueno, Coque, pues tú estudiaste fotografía en Japón por un lado y además has acompañado a los mamos en casi que peregrinajes o rituales haciendo procedimientos espirituales ancestrales. Quería preguntarte de qué manera, digamos, lo digital se ha influenciado en tu trabajo, de qué manera, digamos, lo digital y lo espiritual, que es muy presente en tu obra, crees que se conjugan o se conectan. En este tema de nómadas, pues es fantástico cómo podemos acceder a todos estos conocimientos desde Jacasia, y desde mi punto de vista o mi trabajo personal, cómo logramos conectar el pensamiento de nuestras comunidades ancestrales a través de una narrativa digital. Entonces tenemos que entender que lo que está pasando hoy en día es un asunto global, y es un asunto positivo también de cierta manera, porque cuando logramos tener todo esto montado en una plataforma, pues podemos realmente conducirlo a muchos más seres vivos, muchos más seres humanos de gran corazón y espíritu que están sintonizados con esta vibración de comunidades ancestrales. Entonces, de tal manera, pues que es el formato indudable, y en todos los campos, en todos los aspectos, va a ser lo que va a pasar en nuestro mundo. Lucas Ariza publicó en 2018 un libro muy interesante que se llama El Temple de la Arquitectura, el cual pues digamos que conjuga dos temas que en principio no relaciona de entrada, que son la danza y la arquitectura. La primera pregunta que te quería formular es, en este momento en el cual los contenidos digitales están teniendo, digamos, tanta relevancia, ¿qué lugar ocupa el cuerpo, digamos, y la danza? ¿De qué manera, digamos, que podría darse esa comunión también entre esos medios digitales y la corporalidad? Tremenda pregunta, Ícaro. Dificilísima de responder. Yo creo además en estos días que no soy capaz ni de responderme a mí mismo a las preguntas que me estoy haciendo, ¿no? Lo que sí voy sintiendo conforme van avanzando los días y en este papel de profesor que es lo que soy ahora mismo, ¿no? Es la importancia de la presencia, ¿sí? Creo que es estar presentes en un mismo espacio, en un mismo tiempo, con otros seres humanos que se reúnen para poder llevar a cabo alguna actividad, la añoro muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental ciertas expresiones, que es fundamental poder percibir los gestos, poder sentir la mirada de otra persona, ¿no? Es decir, creo que esa presencia del cuerpo en el espacio y en el tiempo se me hace imprescindible para poder realizar cualquier tipo de actividad, ¿no? Y además de eso, además de lo académico, pues llevándonoslo a la privacidad de la casa, ¿no? Del hogar, pues yo creo que podríamos pensar que estamos todo el día bailando, ¿no? Porque en todo lo que hacemos en nuestros gestos cotidianos, en esa repetición que casi que sin darnos cuenta vamos realizando,
puede leerse perfectamente una coreografía, ¿no? Los movimientos que hacemos cuando estamos extendiendo las sábanas de la cama, todos los preparativos en la cocina antes de un almuerzo o de una cena, ¿no? Pues todos esos gestos cotidianos están llenos de esa cadencia que puede ser necesaria, digamos, para la danza, ¿no? Aprovechando la pregunta y respondiendo por algo que no me has preguntado, ¿no? Pero aprovechando la excusa del cuerpo sin que tenga que ser hoy en día, en estos momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Pues yo creo que estamos hablando de algo que nos permite reunir una cantidad de entradas y de saberes que son muy ricos, ¿no? Me parece que es algo además que está inevitablemente presente en la exposición, ¿no? En todo el material que nos mostráis. Y es ese cuerpo, como decía, me decía en unas clases Ana María Brigante, el cuerpo está en el mundo haciendo sistemas, ¿no? Y siento que eso está latente en en todo el contenido de la exposición, ¿no? No es un cuerpo alejado, no es un cuerpo que se aleja de ese objeto que mira o que contempla, sino que es un cuerpo que está en total relación con el mundo en el que vive, ¿sí? Y en esa medida es interesante entender el intercambio que ese cuerpo hace posible, ¿no? El intercambio con el mundo y el intercambio con otros cuerpos, ¿no? Que hacen parte también de ese mundo. Entonces eso me lleva como a pensar que en la respiración, ¿no? Es es un acto casi que hemos dejado de percibirlo, ¿no? Por lo normal, por lo cotidiano que es y porque lo hacemos casi sin darnos cuenta, ¿no? Pero ahí claramente se está produciendo ese intercambio con el mundo, ¿no? Además, en el flamenco la respiración es fundamental porque son muchos, por ejemplo, en el cante, pues el pellizco o lo que te llega, lo que te toca del cantador muchas veces tiene que ver con qué tanto aguanta esa respiración, ¿no? Que te va llevando, que te lleva hasta que te deja caer y te suelta, ¿no? Entonces ese aliento pues tiene una importancia tremenda en lo que se hace, ¿no? Ahí hay una cita muy bonita de Bachelard en El aire y los sueños que dice que la poesía, esa poesía que tú manejas también, Ícaro, y que tú creas también, ¿no? La poesía es la alegría del aliento, dice Bachelard, ¿no? Es la dicha evidente de respirar. Me parece una manera muy bonita de verla y que claramente tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Y además, pues claro, nos permite, en ese intercambio, nos permite estar en relación con otros cuerpos, ¿sí? Y poder escuchar y poder estar reinterpretando casi esos sonidos que emergen o que salen de otros cuerpos o que salen de la naturaleza o que salen del mundo, ¿sí? Pero que cuando son de otros cuerpos, pues yo creo que tienen además, pueden llegar a tener, y yo creo que eso está muy presente en, en muchas de las músicas, en muchas de las músicas y en muchas historias que hay detrás de cada una de las músicas que ustedes nos estáis mostrando, lo simbólico, ¿no? Entra y aparece con mucha fuerza lo simbólico y esa necesidad que tenemos de conectarnos con el otro para poder entrar o intentar entrar en esos otros mundos que están dentro de los símbolos, ¿no? Y dentro de lo que es simbólico. Así que yo creo que el cuerpo es un tema fundamental dentro de vuestra exposición y que creo que efectivamente nos permite abrir una cantidad de alternativas y de puertas que dan una mirada muy rica de estos temas de los que estamos conversando. Mauricio, estuve viendo y en la enciclopedia virtual que tú tienes sobre Japón, la enciclopedia de artes escénicas del Japón, hay toda una sección consagrada al Claro. pueblo Ainu.
Y es muy interesante un dato que mencionas allí sobre un estudio genético que se le hizo al pueblo Ainu que demuestra un 99% de coincidencia en el ADN con los quechua. ¿Podrías hablarnos un poco de los Ainu? Y particularmente me interesa porque quizás son muchas más las afinidades entre muchos pueblos siberianos y los Ainu que entre los Ainu y los mismos japoneses. Ya que tú eres un especialista en el tema, ¿podrías hablar un poco? Eh, Gracias, Ícaro, por lo de especialista. En realidad, desarrollando las enciclopedias, me dedico a muchos temas, se podría decir, porque me interesa mucho la divulgación de una imagen que trato de que en algún momento llegue a convertirse en más realista y más justa, porque las publicaciones y el material disponible en la actualidad es muy parcializado. Algunos estilos se hacen muy famosos, mientras que otros muy importantes no lo son. Muchas veces las publicaciones se centran en los intereses de editoriales o de personas específicas, mas no intentan mostrar a cabalidad las tradiciones de estas culturas todavía lejanas para nosotros. Sobre los Ainu, pues ¿de qué puedo hablar? Primero de su relación, o lo que se ha encontrado de su relación con Suramérica. Como mencionaste, en lo genético coinciden bastante con grupos de Suramérica, incluyendo los Wayuu. En cuanto a arte, llamemos, se han encontrado 26 diseños iguales en cerámicas precolombinas y cerámicas del periodo que se conoce en la historia japonesa como Jomon, que va del 14.000 al 1000 antes de esta era. Y otro elemento que se ha encontrado es que en el sur de Japón, en la isla de Kyushu, había un virus que producía leucemia, no encontrado en ningún lugar del mundo, y hace algún tiempo fue encontrado en unas momias en Perú. ¿Quiénes son los Ainu? Ainu es un grupo actual diferente a los japoneses, quienes habitan, como mencioné, isla de Hokkaido en el norte. Borrar esto último. ¿Quiénes son los Ainu? Son habitantes del norte de Japón, actuales, que se dice descienden de los primeros grupos que habitaron las islas japonesas mucho antes de la llegada de los chinos y los que podríamos llamar como ojirrasgados. Es una cultura totalmente diferente, se ve todavía en los Ainu, su idioma, qué lástima, ya no se utilizan en la vida diaria, aunque parte de la terminología ha tenido cierta influencia incluso en el idioma japonés. Es totalmente diferente en el idioma, es totalmente diferente en sus artes escénicas, en la música, en la danza, en la arquitectura. Su forma de vida fue forzada a cambiar a finales del siglo XIX con la nueva constitución de Japón, cuando Japón se abre luego del largo periodo dominado por los samuráis. Y se dice descendientes de estos primeros nativos de Japón, pero hay mucha discusión sobre si era un grupo homogéneo en la antigüedad o si eran diferentes grupos y si se dieron varias migraciones de pueblos desde Siberia, desde el norte de Asia. Algo que conservan, aunque se ha perdido mucho ya el sentido original, son danzas, música y algunas prácticas originalmente rituales. Ahora en algunos lugares desafortunadamente se utilizan es como show para turistas, pero tengo entendido que hay algunos ritos que se hacen en privado o en secreto incluso y que todavía sobreviven. El chamanismo del
de esa parte del mundo me sorprendió mucho. Seguramente saben que el término chamán viene de Siberia. Eh, y hay una gran actividad de chamanes, por ejemplo, en Corea del Sur, incluso en ciudades tan modernas como Seúl, en donde hay un hermoso pequeño museo del chamanismo, creado por un señor, un etnólogo, quien trabajaba antes en el Museo Nacional del Folclore, y que organizaba mensualmente en ese museo, y creo que lo sigue organizando en el Museo del Chamanismo, representaciones de rituales de diferentes regiones de Corea del Sur. Chamanismo no es simplemente un grupo de creencias, ¿no? De ritos, usualmente conectados con la naturaleza, con el animismo, con la creencia en espíritus o seres o fuerzas de la naturaleza, sino que ha sido generador de influencias maravillosas. Uno encuentra estilos ya como arte, de danza, de música, de teatro, que tienen sus raíces muy fuertes en el chamanismo. Volviendo a Corea, hay una danza hermosísima que se llama Salpuri, que es una danza originalmente para exorcización, y que ahora se enseña en lugares tan maravillosos como el Centro Nacional de Artes Escénicas Tradicionales para artistas, para presentar sobre escenarios, ¿no? Y muchos tipos de música, de canto, y las técnicas de interpretación, por ejemplo, de algunos instrumentos tienen que ver con los sonidos desarrollados por chamanes o en rituales, no para entretener a la gente. En el idioma japonés, por ejemplo, se hace una diferencia entre gakki, que significa instrumento musical, a hoki, que significa instrumento de religión. Y eso incluye algunos ahora considerados instrumentos musicales, como la flauta de bambú shakuhachi, por ejemplo, que fue en gran parte desarrollada por unos monjes como para meditación, no para entretenimiento. Bueno, otra pregunta para Coque es si quizás viendo lo que la narrativa y digamos esa narrativa transmedia que señalaba Jimena del proyecto Sonidos Nómadas, si quizás tú ves que sería posible generar algo así con algunos de los recorridos que tú mismo has hecho con los mamos. ¿Sería posible llegar a plantear un recorrido digital, pero digamos por la Sierra Nevada o incluso por los lugares de pagamento o algo semejante? ¿De qué manera piensas que podría realizarse algo así? Bueno, esta pregunta sí es muy interesante porque es como lograr conectar una plataforma como lo digital y contenidos de básicamente una esencia espiritual. Y yo pienso que no hay ningún problema, yo pienso que todo lo contrario, el medio digital es la plataforma y la esencia del ser humano pues es el contenido realmente. De tal manera que, por ejemplo, en mi caso personal, con lo de los mamos, la línea negra y todo este asunto que ha girado alrededor del mundo y que hemos viajado y que hemos documentado, pues no estaría mal que estos procedimientos también estuvieran digitalizados y estuvieran en plataformas, digamos, a nivel mundial, de tal manera que esto pueda comunicarse con muchas más personas. Pero yo realmente en el plano espiritual, o donde se centra mi trabajo en la sanación de la madre tierra, pues para mí es una gran oportunidad que esto logre ser ejecutado en planos digitales, pues de tal manera que todos migramos para allá. Muchas gracias. Bueno, apreciado Lucas, pues la otra pregunta que te quería realizar tiene que ver con un tema que está muy presente en el recorrido digital por Siberia, que es la relación con los ancestros. Estuve leyendo tu libro El Temple de la Arquitectura, y allí tú mencionas cómo para los bailadores tradicionales de flamenco la danza es toda una conexión con lo ancestral, pero pues si uno se pone a pensar, esa ancestralidad también es nómada. ¿Cómo se preserva en la danza esa herencia del nomadismo de los gitanos? ¿Podríamos quizás
hablarnos un poco, quizás en qué punto se conecta ese nomadismo con el recorrido de sonidos nómadas? Claro, claro que sí, que creo en esa relación y que creo que tienen muchísima relación. Mira, yo creo que si al flamenco le quitamos esa primera capa que pudiera ser un poco más superficial, que es la del folclore, y nos quedamos con la manera de hacer las cosas que tiene el flamenco, ¿no? Claramente está muy relacionado con los gitanos, ¿no? Yo creo que la similitud de estos dos, pues de estas culturas y de estos pueblos es muchísima y por supuesto que tiene mucho que ver eh, esta cosa nómada y por supuesto que tiene mucho que ver esta cosa de darle relevancia a la memoria, ¿no? Voy a separar en un principio estas dos partes de la pregunta para tratar de reunirlas luego, ¿sí? Em, sobre lo nómada, pues es fundamental para que el flamenco tenga lugar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el flamenco ni muchísimo menos pertenece al sur de España, ¿no? Pues cuando llega el flamenco al sur de España, encuentra ahí algo, unas condiciones que lo hace relucir, ¿no? O que le da un brillo particular, ¿no? Pero el flamenco viene en una serie de pueblos y una serie de civilizaciones que se van moviendo por el territorio y que ese movimiento es fundamental para que todo eso se impregne en estas personas y sea eso que van cargando a cuestas, ¿no? Cuando estos pueblos con todo esto impregnado se encuentran en este lugar, ¡pum!, surge esta cosa fantástica, ¿no? Esta cosa maravillosa. Pero sin ese moverse por el territorio, esto nunca hubiera pasado. Entonces, el movimiento es, ya te digo, fundamental, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿sí? Y además de entenderlo dentro de lo que puede ser en el flamenco, llevándomelo un poco más a la arquitectura, pues yo estoy, a pesar de que la arquitectura se entienda como una de las artes, bueno, si quien la quiera entender como una de las artes, las meta en el paquete de las artes espaciales, que son, y de las artes como estáticas, que dejan una huella de su presencia y demás, yo siento que lo importante de la arquitectura es todo lo que ocurre alrededor y dentro de ella, ¿no? Y que si en todo eso que ocurre no existe el movimiento, pues no existe la vida casi, ¿no? Estamos hablando como de unos espacios muertos que no tienen ningún sentido para lo que son, para lo que es la arquitectura, ¿sí? Quiero compartir contigo una cita de un escritor francés que a nosotros los arquitectos nos gusta muchísimo, que se llama Georges Perec. En un libro que se llama Especies de espacios, dice lo siguiente, abro comillas: el espacio es una duda. Sin cesar debo marcarlo, designarlo. Nunca es mío, nunca me es dado. Debo conquistarlo. Cierro comillas. Yo no tengo ni idea, porque a pesar de que yo haya venido de Cádiz hasta Bogotá, pues no es que sea yo un nómada, pero creo que puede estar cerca de la experiencia de estos pueblos con el espacio, ¿no? Me parece que es, o por lo menos a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Es como una constante necesidad de designarlo, de marcarlo, ¿no? De decir aquí estoy ahora mismo. Y yéndonos a la segunda parte, al tema de la memoria, pues efectivamente es uno de los pilares con los que podemos construir el flamenco, ¿no? Es decir, hacer flamenco sin tener en cuenta la tradición es un sacrilegio, ¿no? Es decir, es algo que debe de estar sí o sí y que debe de estar y que constantemente debe de estar actualizándose también, ¿no? No es una memoria que está quieta, que está aquí en un libro, que está aquí cogiendo polvo en una librería, ¿no? Sino que es una memoria
que constantemente, que está fresca, que se está construyendo a diario y que en ese sentido cobra un papel muy relevante porque no es una memoria que se queda solo atrás, ¿no?, en lo que hemos sido, sino que es una memoria que se trae al presente y que además afecta en gran medida al futuro, a lo que está por venir. Entonces, esa actualización de la memoria que constantemente se hace en el flamenco, pues es algo de muchísima relevancia. Y creo que aquí un poco se conectan las dos partes de la pregunta. Pues ¿por qué esa relevancia, no? Pues claro, pues porque como nos estamos moviéndonos, ¿no?, y no llevamos a cuestas muchas cosas, ¿no?, pues tenemos no podemos permitirnos el lujo de olvidar parte de lo que somos, ¿no? ¿Y cómo no lo olvidamos? No lo olvidamos repitiéndonos, ¿no? No lo olvidamos cantándonos, ¿no?, lo que somos, no nos olvidamos bailando todo eso que somos, ¿no? Pudiendo darle lugar a estos rituales que nos ayudan un poco en la cuestión eh, de saber quiénes somos, ¿no?, de saber cuál es nuestro sentido aquí en este planeta. En ese sentido, quiero la última ya compartir una cita un poquito más larga de María Zambrano, una filósofa española, malagueña, valiosísima, que en su libro Filosofía y Poesía dice lo siguiente, abro comillas: maneras diferentes que tienen en común el aludir a algo, a un lugar, a un tiempo fuera del tiempo en que el hombre fue otra cosa que hombre. Un lugar y un tiempo que el hombre no puede precisar en su memoria porque entonces no había memoria, pero que no puede olvidar porque tampoco había olvido. Algo que se ha quedado como pura presencia bajo el tiempo y que cuando se actualiza es éxtasis, encanto. Cierro comillas. Yo creo que eso es lo que pasa en ese hacer flamenco y creo que eso es lo que pasa en todas las manifestaciones que están presentes en la exposición, ¿no? Ese éxtasis que uno siente cuando eso que se está actualizando retumba dentro de uno, ¿no? Y sin saber muy bien por qué, encuentra uno esas resonancias en eso que se está escuchando, en eso que se está viendo, en eso en lo que uno está participando, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros asistentes por haber participado en este capítulo. Siento que en verdad todo lo que ustedes han aportado viene a nutrir muy bien la experiencia de Sonidos Nómadas, un recorrido digital por el sureste de Siberia. No me queda también más que agradecer a todos los cibernautas y a toda la comunidad que durante las 8 semanas de este recorrido han estado muy pendientes, compartiendo, comentando el material. Ha sido verdaderamente muy bonito. Y naturalmente pues agradecerle tanto al rector de la Universidad de los Andes como a las directivas y al Centro Cultural, quien en cabeza de la aquí presente Jimena Guerrero pues han hecho posible este recorrido digital por el sureste de Siberia, el cual también es muy apreciado, quiero señalarlo, por las personas de Siberia que participaron, por las comunidades tradicionales que han estado, digamos las comunidades originarias como los jacazos, los tubanos. Hay personas de allá que han estado también siguiendo este recorrido aquí en Colombia, entonces a ellos también muchísimas gracias. Y bueno, pues este es un nuevo comienzo y espero en un futuro poder compartir nuevos territorios y nuevas experiencias en esto que es Sonidos Nómadas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer hacer parte de esta conversación. Quiero darle las gracias a los compañeros de este último capítulo y por supuestísimo a Ícaro, a Jimena, a todo el equipo por este material tan potente que nos están ofreciendo, que nos están regalando y que vamos a poder disfrutar muchísimo. Un saludo y hasta la próxima.
Quiero dar las gracias a la Universidad de los Andes, al Centro Cultural, a Jimena Guerrero, a Ícaro, a Lobo Blanco Editores por la amable invitación a participar en los comentarios de este gran proyecto de Nómadas, un proyecto titánico hermoso que seguro es una punta de lanza para muchos otros proyectos en la transmedia digital. Gracias.